Mi nombre es Mateo Alejandro Vargas y tengo 32 años. Nací en el barrio San Rafael, en las afueras de Medellín, Colombia, en una casa pequeña de 2 habitaciones donde el techo de zinc hacía un ruido ensordecedor cada vez que llovía. Recuerdo que mi mamá, doña Carmenza, siempre tenía baldes distribuidos por toda la casa para recoger el agua que se filtraba, pero lo que más recuerdo de mi infancia no es la pobreza ni las goteras, es el silencio que dejó mi padre cuando se fue. Yo tenía apenas 7 años cuando todo cambió. Era un sábado por la mañana, y recuerdo que mi papá, Roberto, estaba parado en la puerta de nuestra casa con una maleta vieja de color marrón en la mano. No era una maleta grande, pero para mí, en ese momento, parecía enorme. Mi mamá estaba en la cocina, con los ojos rojos e hinchados, y yo no entendía qué estaba pasando. Mi hermana menor, Sofía, que apenas tenía 4 años, estaba jugando con una muñeca sin brazos en el piso de tierra del patio. Yo me acerqué a mi papá y le pregunté, «Papá, ¿a dónde vas?» Él me miró, y juro que vi algo en sus ojos que nunca olvidaré. No sé si era tristeza, culpa o simplemente cansancio de una vida que no quería vivir más. Me pasó la mano por la cabeza, como lo había hecho tantas veces antes, y me dijo con voz baja, «Cuida a tu mamá y a tu hermana, Mateo. Tú eres el hombre de la casa ahora». Y se fue. Así, sin más, cerró la puerta de madera vieja que siempre chirriaba, y nunca más volvió. Los primeros días después de que se fue, fueron extraños. Yo seguía esperando que regresara. Cada vez que escuchaba pasos en la calle, corría a la ventana pensando que era él. Pero pasaron las semanas, los meses, y nada. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar limpiando casas en el barrio El Poblado, donde vivían las familias ricas de Medellín. Se iba a las 5 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche, destruida, con las manos agrietadas y los pies hinchados. Yo intentaba ser fuerte, como mi papá me había pedido, pero por dentro me estaba muriendo. En la escuela, la institución educativa San José, empecé a notar las miradas. Los otros niños sabían que mi papá nos había abandonado. En un barrio pequeño como el nuestro, todos saben todo. Doña Beatriz, la vecina de al lado, le contaba a todo el mundo que mi papá se había ido con otra mujer, una tal Yolanda, que trabajaba en una tienda de ropa en el centro. No sé si eso era verdad, pero el chisme corrió como pólvora. Los niños en la escuela empezaron a burlarse. «Mateo, el abandonado», me decían, «tu papá no te quiso lo suficiente para quedarse». Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Yo empecé a creer que era verdad, que algo en mí estaba mal, que yo no era suficiente, que si mi propio padre no me había querido, ¿quién lo haría? Me volví un niño callado, retraído. Dejé de jugar fútbol en la cancha del barrio con los otros muchachos. Me la pasaba solo, caminando por las calles polvorientas de San Rafael, preguntándome qué había hecho mal para que mi papá se fuera. Mi mamá intentaba consolarnos, pero ella también estaba rota. La veía llorar en las noches, sentada en la mesa de la cocina con una taza de aguapanela fría entre las manos, mirando al vacío. A veces intentaba hablar con ella, pero no sabía qué decir. ¿Qué le dices a tu mamá cuando los dos están sufriendo lo mismo? Así que también aprendí a guardar silencio, a esconder el dolor, a fingir que estaba bien cuando por dentro me estaba desmoronando. Los años pasaron, y ese vacío dentro de mí solo crecía. En la iglesia del barrio, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, doña Amparo, una señora mayor que siempre olía a incienso, me decía que Dios era mi padre, pero yo no quería escuchar eso. ¿Cómo podía Dios ser mi padre si ni siquiera mi padre terrenal me había querido? Yo miraba a los otros niños en misa, sentados junto a sus papás, y sentía una envidia que me quemaba por dentro. Veía cómo los papás les ponían la mano en el hombro, cómo les sonreían, cómo los llevaban a tomar helado después de la misa en la heladería Don Pancho, y yo solo quería desaparecer. Cuando cumplí 12 años, mi tío Ernesto, el hermano de mi mamá, intentó ser una figura paterna para mí. Me llevó a un partido de fútbol en el estadio Atanasio Girardot. Recuerdo que era un partido del Medellín,
contra el Nacional, y el estadio estaba lleno de gente gritando y cantando. Yo intenté disfrutarlo, pero no podía. Miraba a mi tío y pensaba, él no es mi papá. Nunca lo será. Esa noche, cuando regresamos a casa, le agradecí con una sonrisa falsa y me encerré en mi cuarto. Me senté en el borde de mi cama, mirando una foto vieja que tenía de mi papá cargándome cuando yo era bebé, y lloré hasta quedarme dormido. La herida del abandono no sanaba. Al contrario, se infectaba más con el tiempo. Empecé a creer cosas horribles sobre mí mismo, que no valía nada, que era un error, que estaba destinado a ser abandonado por todos. Esa creencia se convirtió en la lente a través de la cual veía el mundo, y sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de años de decisiones destructivas que vendrían después. Mi mamá, pobre mujer, hacía lo que podía. Nos daba de comer, nos mandaba a la escuela con uniformes remendados pero limpios, y nos hablaba de Dios cuando podía. Pero yo veía su cansancio, veía cómo el abandono de mi padre también la había roto a ella, y eso me llenaba de una rabia que no sabía cómo expresar. Rabia contra mi papá por irse, rabia contra Dios por permitirlo, y rabia contra mí mismo por no ser suficiente para que él se quedara. Esa rabia y ese vacío me acompañarían por muchos años más. Y sin saberlo, estaba a punto de entrar en la etapa más oscura de mi vida, buscando desesperadamente llenar ese hueco que mi padre había dejado cuando cerró aquella puerta y nunca volvió. Cuando cumplí 14 años, algo cambió en mí. Ya no era ese niño callado y retraído que se escondía del mundo. La tristeza se había transformado en rabia, y esa rabia necesitaba salir de alguna manera. Fue en ese tiempo que conocí a los muchachos de la esquina de la calle 45 con carrera 32, justo frente a la tienda de don Pascual. Ellos parecían tenerlo todo resuelto. Siempre tenían dinero en los bolsillos, ropa de marca, y lo más importante, parecían no necesitar a nadie. Eso era exactamente lo que yo quería ser. El primero que se me acercó fue Julián, un tipo de 16 años con el pelo engominado hacia atrás y una cicatriz en la ceja izquierda que le daba un aire de peligro. Me ofreció un cigarrillo una tarde mientras yo caminaba de regreso de la escuela. «¿Qué pasa, parcero? Te ves tenso», me dijo con una sonrisa torcida. Yo acepté el cigarrillo sin pensarlo 2 veces. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía, que alguien me consideraba suficientemente importante como para incluirme en algo. Poco a poco, empecé a pasar más tiempo con ellos. Julián, Andrés, el Mono y Cristian se convirtieron en mi nueva familia. Nos reuníamos todas las tardes, en esa esquina, fumando, contando historias exageradas sobre peleas y conquistas amorosas, y planeando pequeñas travesuras. Al principio eran cosas insignificantes: robar frutas del mercado de la Plaza de Flores, rayar paredes con grafitis sin sentido, asustar a los viejos del barrio. Pero con el tiempo, las cosas se fueron complicando. Mi mamá empezó a notar el cambio. «Mateo, ¿con quién andas?», me preguntaba mientras preparaba el almuerzo en nuestra pequeña cocina. Yo le respondía con evasivas: «Con unos amigos, mamá, no se preocupe». Pero ella sabía. Las madres siempre saben. La veía mirarme con esos ojos tristes, llenos de preocupación, pero yo estaba demasiado perdido en mi propia oscuridad para darme cuenta de cuánto la estaba lastimando. Cuando cumplí 15 años, Julián me introdujo al alcohol. Fue en una fiesta improvisada en la casa abandonada de la calle 52, un lugar que todos conocíamos como La Guarida. Había música a todo volumen, reggaetón y salsa vieja que retumbaba en las paredes descascaradas. Julián me pasó una botella de aguardiente antioqueño y me dijo: «Dale, parcero, esto te van a hacer sentir como un rey». Tomé un trago largo que me quemó la garganta y me hizo toser violentamente, pero después vino una sensación de calidez, de olvido. Por primera vez en años, el dolor se adormeció. Por primera vez, no pensé en mi papá. Esa noche fue el inicio de una espiral descendente. El alcohol se convirtió en mi escape. Cada fin de semana estaba en La Guarida o en alguna fiesta del barrio, tomando hasta perder la conciencia.
Mi mamá me esperaba despierta, sentada en la sala con el rosario entre las manos, rezando. Cuando yo llegaba tambaleándome, ella me miraba con lágrimas en los ojos, pero no decía nada. Simplemente me ayudaba a llegar a mi cuarto y me cubría con una cobija vieja. Yo me despertaba al día siguiente con un dolor de cabeza insoportable y un vacío aún más grande en el pecho. Pero el alcohol no era suficiente. El vacío seguía ahí, hambriento, exigiendo más. Fue entonces cuando conocí a Andrea. Ella tenía 17 años y estudiaba en el Colegio Santa María, un colegio privado al otro lado de la ciudad. No sé qué hacía en nuestro barrio esa tarde, pero la vi en la panadería La Espiga de Oro, comprando pan, y algo en su mirada me atrapó. Era hermosa, con el cabello largo y negro que le caía sobre los hombros, y unos ojos color miel que parecían ver a través de mí. Le hablé, usando todo el encanto falso que había aprendido en las calles. Para mi sorpresa, ella me respondió. Empezamos a vernos en secreto. Ella no quería que sus padres supieran que andaba con alguien como yo, un muchacho del barrio sin futuro aparente. Nos encontrábamos en el Parque de los Deseos, en el centro de Medellín, donde nos sentábamos en las bancas bajo los árboles de samán y hablábamos por horas. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Le conté sobre mi papá, sobre el abandono, sobre el vacío. Ella me abrazó y me dijo, «Yo nunca te voy a dejar, Mateo». Me aferré a esas palabras como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Andrea se convirtió en mi todo, mi razón para despertar, mi razón para intentar ser mejor. Dejé de juntarme tanto con los muchachos de la esquina. Incluso reduje la bebida. Mi mamá notó el cambio y, aunque no conocía a Andrea, estaba agradecida de que yo pareciera estar encontrando un rumbo. Pero yo había cometido un error fatal. Había puesto mi identidad completa en otra persona. Andrea no era solo mi novia, era mi salvadora, mi propósito, mi valor como ser humano. Y cuando las cosas empezaron a complicarse entre nosotros, mi mundo comenzó a desmoronarse nuevamente. La relación se volvió tóxica rápidamente. Yo era extremadamente dependiente, celoso, controlador. Necesitaba saber dónde estaba en cada momento, con quién hablaba, qué hacía. Andrea empezó a sentirse asfixiada. Discutíamos constantemente. Recuerdo una pelea particularmente fea en el Centro Comercial San Diego, donde le grité delante de todo el mundo porque había estado hablando con un compañero de clase. Ella me miró con una mezcla de tristeza y asco y me dijo, «Mateo, tú necesitas ayuda, yo no puedo salvarte». Esas palabras me destrozaron, porque en el fondo yo sabía que tenía razón, pero en lugar de buscar ayuda, me enfurecí. Le dije cosas horribles que ahora me avergüenzan recordar. Ella se fue llorando, y yo me quedé ahí, parado, temblando de rabia y desesperación, viendo cómo la única persona que pensé que me amaba se alejaba de mí. 2 semanas después, Andrea terminó conmigo. Fue por mensaje de texto. Ni siquiera tuvo el valor de hacerlo en persona, y yo no podía culparla después de cómo me había comportado. Leí ese mensaje sentado en mi cama y fue como si el mundo se detuviera. El vacío que había intentado llenar con ella se abrió como un abismo interminable. Me sentí exactamente como me había sentido cuando mi papá se fue. Abandonado, rechazado, sin valor. Volví con los muchachos de la esquina. Esta vez me sumergí aún más profundo. Julián me introdujo a la marihuana y después a cosas más fuertes. Yo no quería sentir nada. Quería adormecer el dolor, borrar los recuerdos, desaparecer. Empecé a faltar a la escuela. Las notas cayeron en picada. Mi mamá estaba desesperada, pero yo era un extraño para ella en ese momento. Me había puesto una máscara de indiferencia que escondía una devastación total. Intenté llenar el vacío con otras chicas. Relaciones de una noche, besos sin sentido en fiestas que no recordaba al día siguiente. Pero cada encuentro vacío me hacía sentir peor. Me veía en el espejo y no reconocía a la persona que me miraba de vuelta.
Tenía 17 años y ya estaba completamente roto. Una noche, después de una fiesta particularmente salvaje en la guarida, terminé sentado solo en las escaleras de la iglesia de San Antonio, en el barrio Prado Centro. Eran las 3 de la mañana, y yo estaba borracho y drogado, llorando como un niño pequeño. Le grité a Dios, aunque no estaba seguro de que existiera. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Qué está mal conmigo? No hubo respuesta esa noche. Solo el silencio de la ciudad dormida y el sonido de mi propio llanto. Me quedé dormido en esas escaleras, y cuando desperté con la luz del amanecer, tenía frío, me dolía todo el cuerpo, y el vacío seguía ahí, más grande que nunca. No lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de tocar fondo de una manera que nunca imaginé. Y solo cuando llegas al fondo, solo cuando ya no queda nada a lo que aferrarte, es cuando finalmente miras hacia arriba. Tenía 19 años cuando llegué al punto más bajo de mi vida. Había abandonado completamente la escuela en el último año, decepcionando a mi mamá de una manera que aún me duele recordar. Trabajaba de vez en cuando cargando bultos en la Central Mayorista, un mercado enorme en el occidente de Medellín, donde los comerciantes llegaban a las 4 de la mañana a comprar frutas y verduras. El trabajo era agotador, mal pagado, y yo lo odiaba. Pero era lo único que podía conseguir sin diploma y con un historial de irresponsabilidad. Seguía viviendo con mi mamá y mi hermana Sofía en la misma casa del barrio San Rafael. Sofía ya tenía 15 años y era todo lo que yo no era: responsable, estudiosa, con sueños claros de convertirse en enfermera. Ella me miraba con una mezcla de tristeza y decepción que me partía el corazón. A veces intentaba hablarme, preguntarme cómo estaba, pero yo la alejaba con respuestas cortantes. No soportaba ver en sus ojos el reflejo de lo que me había convertido. Mi relación con las drogas y el alcohol había empeorado. Ya no era solo los fines de semana, era todos los días. Necesitaba algo que me mantuviera funcionando, que silenciara las voces en mi cabeza que me decían que era un fracaso, que no servía para nada, que todos estarían mejor sin mí. Julián y los otros muchachos habían desaparecido gradualmente de mi vida. Uno estaba en la cárcel, otro había sido baleado en una pelea de pandillas, y los demás simplemente se alejaron cuando ya no fui útil para ellos. Una tarde de agosto, después de un día particularmente horrible en la Central Mayorista, donde había sido regañado por llegar tarde y medio borracho, volví a casa destrozado. Entré a mi cuarto y me tiré en la cama sin siquiera quitarme los zapatos sucios. Quería dormir y no despertar nunca, pero no podía dormir. El techo de zinc caliente hacía que el cuarto fuera un horno, y mi mente no dejaba de atormentarme. Fue entonces cuando la vi. En el piso, debajo de mi cama, había un libro que nunca había visto antes. Era una Biblia. Estaba vieja, con la portada de cuero gastada y las páginas amarillentas. La saqué con curiosidad, preguntándome cómo había llegado ahí. Años después supe que mi mamá la había puesto ahí intencionalmente, después de meses de orar por mí sin que yo lo supiera. Pero en ese momento me pareció algo completamente aleatorio. Normalmente hubiera tirado ese libro a un lado sin pensarlo 2 veces. Yo había renunciado a Dios hacía mucho tiempo, o al menos eso creía. Pero ese día algo en mí estaba tan vacío, tan desesperado, que lo abrí. No tenía idea de qué estaba buscando o qué esperaba encontrar. Simplemente empecé a hojear las páginas al azar. Caí en el libro de Salmos, específicamente en el Salmo 68. Mis ojos, cansados y enrojecidos, se posaron en un versículo que estaba subrayado con lápiz azul. Decía: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Leí esas palabras una vez, luego otra vez y otra vez. Algo en mi pecho comenzó a moverse, como si una roca enorme que había estado aplastando mi corazón por años empezara a aflojarse. Seguí leyendo, y en el Salmo 27 encontré otro versículo: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago.
Era como si alguien hubiera escrito mi historia hace miles de años. Era como si Dios, si es que existía, supiera exactamente lo que había vivido, lo que había sentido, el dolor que me había destruido. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. No era un llanto suave, era un llanto violento, desgarrador, años y años de dolor, reprimido saliendo todo de una vez. Me deslicé de la cama al piso, abrazando esa Biblia contra mi pecho, y lloré como no lo había hecho desde que era niño. Lloré por mi papá que se fue, lloré por el niño que fui, que creció creyendo que no valía nada. Lloré por todas las decisiones estúpidas, por todas las relaciones rotas, por todo el tiempo perdido buscando amor en lugares que solo me dejaban más vacío. Y entonces, en medio de ese llanto, algo extraordinario sucedió. No escuché una voz audible, pero sentí algo, una presencia, una calidez que llenó ese cuarto caluroso de una manera que no puedo explicar con palabras. Era como si alguien me estuviera abrazando, sosteniéndome mientras me desmoronaba. Y en mi interior, tan claro como si alguien me lo estuviera susurrando al oído, escuché: «Yo seré tu padre, yo nunca te abandonaré». No sé cuánto tiempo estuve ahí en el piso, llorando. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 3, pero cuando finalmente pude respirar de nuevo, cuando las lágrimas se secaron, algo había cambiado fundamentalmente en mí. El vacío seguía ahí, pero por primera vez en mi vida había algo más, una esperanza diminuta, frágil, pero real. Me senté en el borde de la cama, aún sosteniendo la Biblia, y hice algo que nunca pensé que haría. Hablé con Dios, no con enojo esta vez, sino con honestidad total. «No sé si me puedes escuchar», le dije en voz baja, sintiendo un poco de vergüenza de estar hablando solo. «No sé si esto es real, pero necesito ayuda. No puedo seguir así. Me estoy muriendo por dentro. Si realmente eres un padre, si realmente te importo, necesito que me lo muestres, porque no sé cómo seguir viviendo». No esperaba nada dramático, no esperaba que el techo se abriera y bajaran ángeles cantando, pero lo que sí pasó fue que, por primera vez en años, sentí paz, una paz extraña, inexplicable, en medio de todo mi caos. Me acosté en la cama con la Biblia a mi lado y me quedé dormido sin necesitar alcohol o drogas para apagar mi mente. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana pequeña de mi cuarto. Afuera escuchaba los sonidos normales del barrio, los vendedores ambulantes gritando sus productos, los niños jugando en la calle, el radio de don Pascual tocando música vallenata. Todo era normal, pero yo me sentía diferente. No puedo decir que todos mis problemas desaparecieron esa noche. Todavía tenía las mismas adicciones, los mismos errores del pasado, la misma vida destrozada. Pero tenía algo nuevo, una pequeña chispa de esperanza, de que tal vez, solo tal vez, había algo más para mí que esta oscuridad. Me levanté, me lavé la cara en el pequeño lavabo del baño que compartíamos, y salí de mi cuarto. Mi mamá estaba en la cocina preparando arepas para el desayuno. Cuando me vio, su rostro mostró sorpresa. Normalmente, yo no salía de mi cuarto hasta el mediodía, y cuando lo hacía, estaba de mal humor y con resaca. Pero ese día era diferente. Me acerqué a ella, y sin decir una palabra, la abracé. Ella se quedó inmóvil por un segundo, sorprendida, y luego me devolvió el abrazo con fuerza. Sentí su cuerpo pequeño temblar mientras lloraba en mi hombro. «Mamá», le dije con voz quebrada, «lo siento. Siento mucho todo lo que he hecho». Ella no dijo nada, solo me apretó más fuerte. Y yo supe que ella había estado esperando ese momento durante años. Esa mañana le conté lo que había pasado la noche anterior. Le hablé de la Biblia que encontré, de los versículos que leí, de cómo lloré y sentí algo que no podía explicar. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Yo puse esa Biblia ahí hace 6 meses», me confesó. «He estado orando todos los días para que Dios tocara tu corazón, para que te mostrara que Él te ama». En ese momento entendí algo profundo. Yo nunca había estado solo.
Incluso en mis momentos más oscuros, incluso cuando me sentía completamente abandonado, había alguien orando por mí, creyendo en mí, esperando que yo volviera a la vida. Y no era solo mi mamá, era Dios mismo, esperando pacientemente a que yo dejara de correr y finalmente me volviera hacia Él. Esa fue la primera mañana de mi nueva vida. No sabía qué venía después. No sabía cómo iba a superar mis adicciones, cómo iba a reconstruir mi vida, cómo iba a convertirme en la persona que estaba destinado a ser. Pero por primera vez, no estaba enfrentando el futuro solo. Tenía un padre, y ese padre no me había abandonado, ni lo haría nunca. Los primeros días después de ese encuentro con Dios fueron extraños y confusos. Yo esperaba que todo cambiara de la noche a la mañana, que las ganas de beber y drogarme desaparecieran mágicamente, que de repente me convirtiera en una persona completamente diferente. Pero la realidad fue mucho más complicada. El vacío seguía ahí, las tentaciones seguían siendo fuertes, y yo seguía siendo el mismo Mateo con los mismos problemas, solo que ahora tenía una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. Mi mamá, que había visto ese cambio en mí esa mañana después de encontrar la Biblia, me sugirió que fuera a la iglesia, no a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde habíamos ido cuando yo era niño, sino a una iglesia cristiana evangélica que quedaba en el barrio Buenos Aires, a unos 20 minutos en bus desde nuestra casa. Se llamaba Iglesia Vida Nueva, y mi mamá había escuchado de ella a través de doña Marta, una señora para quien ella limpiaba la casa los martes y jueves. La primera vez que puse un pie en esa iglesia fue un domingo por la mañana. El lugar era sencillo. Un edificio de 2 pisos con paredes pintadas de blanco y azul, sin las imágenes religiosas elaboradas a las que yo estaba acostumbrado. Adentro había sillas plásticas en lugar de bancas de madera. Y al frente un escenario pequeño con instrumentos musicales, guitarras, un bajo, una batería y un teclado. La gente que llegaba se saludaba con abrazos y sonrisas genuinas. Me sentí completamente fuera de lugar. Me senté en la última fila, esperando pasar desapercibido, pero eso fue imposible. Apenas me senté, un hombre de unos 40 años, con una sonrisa enorme y camisa de cuadros, se acercó a mí y me extendió la mano. «Bienvenido, mi hermano. Soy el pastor Ricardo. ¿Es tu primera vez aquí?» Yo asentí, sintiéndome incómodo. Él me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Nos alegra mucho que estés aquí. Si necesitas algo, no dudes en buscarme». El servicio comenzó con música. No era el canto gregoriano solemne que recordaba de la iglesia católica de mi infancia. Era música moderna, con guitarras eléctricas y un ritmo que hacía que la gente levantara las manos y cantara con los ojos cerrados. Yo me quedé sentado, observando todo con escepticismo, pero había algo en la atmósfera, algo en la forma en que la gente adoraba con tanta libertad y pasión, que me conmovió. Cuando el pastor Ricardo comenzó a predicar, habló sobre el hijo pródigo, la parábola que está en Lucas capítulo 15. Contó la historia de ese joven que abandonó a su padre, desperdició todo su dinero en una vida de excesos y terminó en la miseria total. Pero lo que más me impactó fue el final de la historia, cuando el hijo regresó a casa, esperando ser tratado como un sirviente. El padre corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió con las mejores ropas y organizó una fiesta. El pastor dijo algo que se clavó en mi corazón. No importa cuán lejos hayas ido, no importa qué tan roto estés, tu Padre Celestial está esperándote con los brazos abiertos. Él no te va a rechazar. Él te va a recibir como su hijo. Lloré en esa silla plástica de la última fila mientras todos los demás tenían los ojos cerrados en oración. Las lágrimas caían silenciosamente, y yo intentaba limpiarlas con la manga de mi camisa para que nadie me viera. Pero cuando el servicio terminó y la gente comenzó a salir, una mujer mayor se acercó a mí. Se llamaba Gloria, y tenía ese tipo de rostro amable que te hace sentir que puedes confiar en ella inmediatamente. Te vi llorando durante el mensaje. Me dijo suavemente: «Dios te está tocando, hijo. No te resistas.
déjalo entrar. Esas palabras simples me quebraron otra vez. Le conté un poco de mi historia, de mi padre que me abandonó, de cómo había vivido buscando llenar ese vacío en todos los lugares equivocados. Ella escuchó con paciencia, asintiendo, y cuando terminé me dijo: Mateo, lo que necesitas no es solo un encuentro con Dios. Necesitas aprender a caminar con Él todos los días. Eso toma tiempo, disciplina y comunidad. Pero no tienes que hacerlo solo. Gloria me conectó con un grupo de jóvenes que se reunía los miércoles por la noche en la iglesia. El líder del grupo era un tipo de 25 años llamado David, que había crecido en las comunas de Medellín y tenía su propia historia de redención. La primera noche que fui al grupo, había como 15 jóvenes sentados en círculo, compartiendo sus luchas y orando unos por otros. Me sentí nervioso al principio, pero cuando me tocó hablar, decidí ser honesto. Les conté sobre mi adicción al alcohol y las drogas, les hablé de mi padre y del abandono. Les dije que apenas estaba empezando a entender lo que significaba tener una relación con Dios, pero que no sabía cómo hacerlo. David me miró con comprensión y me dijo: Hermano, todos aquí hemos estado rotos de alguna manera. Nadie tiene esto completamente resuelto, pero estamos aprendiendo juntos a vivir como hijos de Dios en lugar de como huérfanos. Esa palabra, huérfanos, resonó profundamente en mí. Yo había vivido toda mi vida como un huérfano emocional, incluso teniendo una madre amorosa. Había vivido sintiendo que tenía que ganarme el amor, que tenía que ser suficiente, que estaba solo en el mundo. Pero ahora, alguien me estaba diciendo que podía vivir diferente, como un hijo que es amado incondicionalmente. Los siguientes meses fueron una batalla constante. David me dio un plan de lectura bíblica, y yo empecé a leer todos los días, aunque al principio no entendía mucho. Me conectó también con un consejero cristiano, el hermano Felipe, que trabajaba en un centro de rehabilitación llamado Restauración en el barrio Manrique. El hermano Felipe era un hombre de unos 50 años, exadicto a la heroína, que había encontrado a Dios en la cárcel 20 años atrás. Nuestras sesiones eran los viernes por la tarde en una oficina pequeña del centro. Él no me juzgaba, no me daba soluciones fáciles, pero me ayudaba a entender las raíces de mi dolor. Mateo, me expliques. Me dijo en una de nuestras primeras sesiones: tú has usado las sustancias para medicar un dolor emocional profundo. Hasta que no sanes esa herida del abandono, vas a seguir buscando cosas externas para llenar el vacío interno. La lucha contra las adicciones fue brutal. Hubo días en que lo lograba, en que me sentía fuerte y victorioso, pero hubo otros días en que recaía, en que volvía a tomar o a buscar drogas con los pocos contactos que me quedaban del pasado. Cada vez que recaía, me sentía devastado, lleno de vergüenza y culpa. Pensaba que Dios me había abandonado, que yo era demasiado roto para ser reparado. Pero David y Gloria no me dejaban hundir. Cuando les confesaba mis recaídas, esperando rechazo y juicio, ellos me mostraban gracia. La santificación es un proceso, Mateo, me decía David. No es de la noche a la mañana. Dios no te ha abandonado porque tropezaste. Levántate y sigue caminando. Esas palabras me daban fuerza para intentarlo otra vez. Poco a poco, con el apoyo de la comunidad, las sesiones con el hermano Felipe y mi tiempo diario leyendo la Biblia y orando, empecé a experimentar cambios reales. Las ganas de drogarme disminuyeron. Empecé a dormir mejor. Recuperé mi trabajo en la central mayorista y esta vez me presentaba a tiempo y sobrio. Mi jefe, don Héctor, notó el cambio y me dio más responsabilidades y un pequeño aumento de salario. Pero el cambio más difícil fue el trabajo interno. Aprender a verme a mí mismo como Dios me veía, no como mi padre terrenal me había hecho sentir. En una de mis sesiones con el hermano Felipe, él me hizo un ejercicio que nunca olvidaré. Me pidió que escribiera una lista de todas las mentiras que había creído sobre mí mismo durante años. Escribí cosas como: no valgo nada, soy un error, todos me van a abandonar, no merezco ser amado.
Luego me pidió que buscara en la Biblia versículos que contradecían cada una de esas mentiras. Fue un proceso doloroso pero liberador. Encontré que Dios dice que soy su obra maestra, creado en Cristo Jesús para buenas obras, que soy precioso a sus ojos, que nada me puede separar de su amor, que Él tiene planes para mi vida, planes de bienestar y no de mal. El hermano Felipe me hizo leer esos versículos en voz alta todos los días frente al espejo. Al principio me sentía ridículo, pero con el tiempo, esas verdades comenzaron a penetrar las capas de mentiras que había construido durante años. Empecé a creer, lentamente, que realmente era un hijo de Dios, no por lo que yo había hecho, sino por lo que Cristo había hecho por mí. Uno de los pasos más difíciles en mi proceso de sanación fue enfrentar el tema de mi padre biológico. El hermano Felipe me habló sobre el perdón, y yo me resistí con todas mis fuerzas. ¿Por qué debería perdonarlo?, le grité en una de nuestras sesiones. Él me abandonó. Él destruyó mi vida. No se merece mi perdón. El hermano Felipe me miró con calma y me dijo, «El perdón no es para él, Mateo, es para ti. Mientras sigas cargando ese resentimiento, él sigue teniendo poder sobre tu vida». Esas palabras me persiguieron durante... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Semanas. Finalmente, una noche, solo en mi cuarto, tomé una decisión. Escribí una carta a mi padre, aunque no tenía idea de dónde estaba o si alguna vez la leería. En esa carta le escribí todo: el dolor que me causó, cómo su abandono afectó cada área de mi vida, las decisiones destructivas que tomé tratando de llenar ese vacío. Pero al final de la carta, escribí algo que me costó cada gramo de fuerza que tenía. Te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo necesito ser libre, y elijo, con la ayuda de Dios, soltarte. Lloré mientras escribía esas palabras. Quemé la carta en el patio de mi casa esa misma noche, viendo cómo el papel se convertía en cenizas, y sentí como si algo pesado se desprendiera de mis hombros.
No fue instantáneo, y el dolor no desapareció completamente. Pero algo cambió en mí ese día. Empecé a ser libre de verdad. Han pasado 4 años desde aquella noche en que encontré la Biblia debajo de mi cama. Hoy tengo 23 años, y cuando me miro al espejo, veo a una persona completamente diferente de aquel muchacho destruido que estaba a punto de rendirse. No voy a mentir y decir que todo ha sido fácil o que ya no tengo luchas. Las tengo, pero la diferencia es que ahora no las enfrento solo, y mi identidad ya no está construida sobre el rechazo de mi Padre terrenal, sino sobre la aceptación de mi Padre celestial. Terminé mi bachillerato a través de un programa nocturno para adultos en el Instituto de Educación Luis Amigó, en el barrio Castilla. Fueron 2 años duros, trabajando de día en la central mayorista y estudiando de noche, llegando a casa pasadas las 10. Agotado pero con un propósito renovado. Mi mamá me preparaba la cena sin importar la hora, y muchas noches se quedaba despierta conmigo mientras yo hacía las tareas en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del bombillo viejo que parpadeaba. Sofía, mi hermana, también me ayudaba con las matemáticas, en las que siempre fui malísimo. Verla orgullosa de mí, viéndome esforzarme por ser mejor, sanó algo en nuestra relación que yo pensé que había destruido para siempre. Cuando recibí mi diploma de bachillerato, lloré como un niño. El pastor Ricardo y varios hermanos de la iglesia fueron a la ceremonia de graduación que se hizo en el pequeño auditorio de la institución. Me aplaudieron de pie cuando subí al escenario y yo sentí algo que nunca había experimentado antes. Sentí que pertenecía a una familia más grande que la biológica, una familia espiritual que me había sostenido cuando yo no podía sostenerme solo. Después de graduarme, conseguí un trabajo mejor en una empresa de logística llamada Transandes, ubicada en el sector de Guayabal. Empecé como auxiliar de bodega, pero mi jefe, el señor Ramiro, un hombre cristiano que se enteró de mi historia a través de una conversación casual durante un almuerzo, vio potencial en mí. Me dio oportunidades para aprender sobre administración y manejo de inventarios. Hoy, 2 años después, soy coordinador de bodega con un equipo de 5 personas a mi cargo. Gano un salario digno que me permite ayudar a mi mamá con los gastos de la casa y ahorrar para estudiar una tecnología en administración empresarial en el SENA. Pero más importante que el trabajo o los estudios ha sido la transformación interna. Aprendí a relacionarme con Dios de una manera que nunca imaginé posible. Ya no es solo ir a la iglesia los domingos o leer la Biblia por obligación, se convirtió en una relación real, viva, donde hablo con Él sobre todo. Mis miedos, mis sueños, mis fracasos, mis victorias. Aprendí que Dios no es un tirano esperando castigarme cada vez que me equivoco, sino un Padre amoroso que me disciplina porque me ama, que celebra mis avances y me levanta cuando caigo. Hace 1 año y medio, el pastor Ricardo me invitó a servir en el ministerio de jóvenes de la iglesia. Al principio, me sentí completamente inadecuado. «Pastor, yo apenas estoy aprendiendo a vivir esta vida cristiana», le dije. «¿Cómo voy a ayudar a otros?». Él sonrió y me respondió: «Mateo, precisamente porque has caminado por el valle más oscuro, puedes guiar a otros que están ahí ahora. Tu historia no fue en vano. Dios quiere usarla para su gloria». Así que empecé a servir junto con David, ayudando a liderar el grupo de jóvenes los miércoles por la noche. Hay algo profundamente sanador en compartir tu historia con otros que están sufriendo. Cuando veo a un muchacho de 17 años que está atrapado en las drogas y le cuento cómo yo estuve ahí, cómo Dios me sacó de ese pozo, veo esperanza nacer en sus ojos. Cuando una chica me cuenta que su padre la abandonó y que siente que no vale nada, y yo le hablo de cómo Dios es padre de huérfanos, cómo Él llenó ese vacío en mi vida, la veo empezar a creer que tal vez hay esperanza para ella también. Mi relación con mi mamá y mi hermana se restauró completamente. Mi mamá ya no tiene que trabajar limpiando casas para familias ricas. Yo le dije que se retirara, que yo me encargaría de todo, pero ella es terca y orgullosa en el buen sentido.
Ahora trabaja en la cafetería de la iglesia los domingos, sirviendo tinto y pan de queso a la gente después del culto, y ella está más feliz que nunca. La veo sonreír de una manera que no había visto en años. A veces me abraza sin razón y me dice: «Gracias, Dios mío, por devolverme a mi hijo». Sofía está estudiando enfermería en la Universidad de Antioquia, cumpliendo su sueño. Ella me dice que yo soy su inspiración, que si yo pude cambiar mi vida completamente, ella puede lograr cualquier cosa. Esas palabras me llenan de un orgullo y una gratitud indescriptibles. Yo, que fui el fracaso de la familia, ahora soy una fuente de inspiración para mi hermana pequeña. En cuanto a las relaciones amorosas, aprendí a ser sano en esa área también. Después de la experiencia tóxica con Andrea, estuve 2 años sin tener ninguna relación. El hermano Felipe y David me aconsejaron que necesitaba sanar completamente antes de intentar estar con alguien, y tenían razón. Durante ese tiempo, trabajé en mí mismo, en entender mi valor no a través de otra persona, sino a través de mi identidad en Cristo. Hace 8 meses, conocí a Carolina en un retiro espiritual que la iglesia organizó en las afueras de Medellín, en un lugar llamado El Retiro. Ella tiene 24 años, estudia psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana y sirve en el Ministerio de Niños de la iglesia. Lo que me atrajo de ella no fue solo su belleza, sino su paz, su madurez espiritual, su manera de amar a Dios con libertad y alegría. Empezamos a conocernos en el contexto de la comunidad, sin prisas, sin la desesperación que caracterizaba mis relaciones anteriores. Le conté toda mi historia sin esconder nada y esperé que saliera corriendo. Pero ella me escuchó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Mateo, tu pasado no me asusta. Lo que veo es la obra que Dios ha hecho en ti. Eso es lo que importa». Llevamos 7 meses de relación y es la primera vez en mi vida que experimento lo que es amar y ser amado de manera sana, sin dependencia enfermiza, sin celos destructivos, sin ese miedo constante al abandono. Carolina me ha enseñado mucho sobre la gracia y la paciencia. Todavía hay momentos en que mis inseguridades del pasado intentan levantar la cabeza, en que tengo miedo de que ella me deje como todos los demás. Pero ella me recuerda con ternura quién soy en Cristo, y yo hago el trabajo interno de llevar esos pensamientos cautivos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Hace 3 meses sucedió algo que nunca esperé. Estaba trabajando en la bodega de Transandes un miércoles por la tarde, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con precaución, y del otro lado escuché una voz que no había oído en más de 15 años. Era mi padre, Roberto. Mi corazón se detuvo por un segundo. Él me dijo que había estado viviendo en Cali todo este tiempo, que había formado otra familia, pero que había estado enfermo recientemente, y eso lo había hecho reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Me pidió que nos viéramos. Yo no supe qué responder. Colgué el teléfono temblando y llamé inmediatamente al hermano Felipe. Nos reunimos esa misma tarde en el Parque Lleras, en el sector de El Poblado, y caminamos mientras yo procesaba la tormenta de emociones que sentía. Rabia, dolor, curiosidad, miedo, todo al mismo tiempo. El hermano Felipe me escuchó y luego me dijo: «Mateo, tú ya lo perdonaste, quemaste esa carta hace 2 años, pero el perdón no significa que tienes que tener una relación con él. Si no quieres, tienes la libertad de decidir. Ora y pídele a Dios que te guíe». Oré durante días. Hablé con el pastor Ricardo, con David, con Carolina. Todos me dieron el mismo consejo: que hiciera lo que sintiera en paz de hacer, sin presión. Finalmente decidí verlo. Nos encontramos en una cafetería llamada Pergamino Café, en el centro de Medellín, un sábado por la mañana. Cuando lo vi entrar, casi no lo reconocí. Ya no era el hombre joven y fuerte que recordaba. Ahora tenía el pelo completamente gris, arrugas profundas en el rostro, y caminaba con una ligera cojera. Se sentó frente a mí, y los dos nos quedamos en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Él habló primero. Me pidió perdón. Lloró.
cosa que nunca pensé que vería. Me contó su historia, sus razones, aunque ninguna razón puede justificar el abandono de un hijo. Me dijo que había vivido con culpa todos estos años, que había intentado construir otra vida, pero que nunca pudo escapar del peso de lo que nos había hecho a mí, a Sofía y a mi mamá. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, respiré profundo y le dije la verdad. Papá, no te voy a mentir. Lo que hiciste me destruyó por muchos años. Casi pierdo mi vida buscando llenar el vacío que dejaste. Pero Dios me salvó. Dios me mostró que Él es mi verdadero Padre y que mi valor no depende de si tú me quisiste o no. Te perdoné hace tiempo, no porque te lo merecieras, sino porque yo necesitaba ser libre. Y hoy te digo esto, te perdono otra vez, cara a cara. Él lloró más fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Yo no lloré. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar por él. Sentí paz, una paz profunda, sabiendo que ese hombre ya no tenía poder sobre mi identidad. No sé qué tipo de relación tendremos en el futuro, si es que tenemos alguna. Eso está por verse, pero lo que sí sé es que yo soy libre. Libre del resentimiento, libre de la necesidad de su aprobación, libre de la herida del abandono. Hoy, cuando me levanto cada mañana en esa misma casa del barrio San Rafael, ya no siento ese vacío insoportable que me acompañó durante tantos años. Siento paz, siento propósito, siento amor. No porque mi vida sea perfecta o porque ya no tenga problemas, sino porque sé quién soy. Soy Mateo Alejandro Vargas, hijo amado del Dios Altísimo. Esa es mi identidad. Y nadie, ni siquiera el abandono de mi Padre terrenal, puede quitarme eso. A todos los que están leyendo esto, a los que se sienten abandonados, rechazados, sin valor, quiero decirles algo desde lo más profundo de mi corazón. Hay un Padre esperando por ti, un Padre que nunca te va a abandonar, que te ama con un amor perfecto e incondicional. No importa cuán roto estés, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán lejos hayas ido. Él está esperándote con los brazos abiertos. Yo soy prueba viviente de eso. Si Dios pudo transformar mi vida, puede transformar la tuya. Dale una oportunidad. No te vas a arrepentir.